Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Las pretensiones del infierno de confundir a los cristianos y a enfriarlos. Dijo Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 12. En este tiempo se están dividiendo las aguas. Habrán cristianos que van a aflojar y no sabrán en quién creer y a quién seguir. Irán de un lado a otro y se olvidarán de la santa doctrina y de la palabra de Dios. Su relación con Dios se enfriará y se perderán. Quiero hablarle hoy de la apostasía, un movimiento que está sacudiendo el mundo. Algunos con orgullo están observando cierto espectáculo que se ve hoy en día. Algunos están apostando de la fe y a apartarse del Evangelio de Jesucristo. Y no está sucediendo nada que ya no haya manifestado la palabra de Dios. Nada ha sorprendido nunca a Dios, porque Él es el primero y el último, y lo está aconteciendo. Ya Él lo sabe de antemano, y lo que acontecerá también. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios tiene todo calculado. No lo van a sorprender nunca a Dios. La maldad no lo sorprende. Satán y los demonios no lo sorprenden. Las guerras tampoco, porque Él ya lo vio todo y lo anunció con tiempo, para que cuando las cosas pasen, los que le amamos y le demos la gloria y bendigamos su santo nombre. La apostasía ya está profetizada. Vengo observando un mover espiritual que está sucediendo al mundo cristiano, y esto ocurre en el ámbito evangélico y pentecostal, que se está dividiendo las aguas. Leemos en el 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto fue anunciado hace más de 2000 años y está sucediendo ahora. Estamos viviendo esos posteros tiempos. Han surgido nuevas Biblias. ¿Lo sabías? Hasta hay una Biblia gay. Hay gente que están predicando, pero no el evangelio que predicaron los apóstoles. Algunos quieren ser más buenos que Dios y predican un evangelio aguado, de conveniencia, que permite hacer cualquier cosa, porque Dios es amor, como si Dios no fuera también justicia. Personas se van detrás de determinados movimientos o corrientes, sin darse cuenta que se están alejando del mismo evangelio y del Dios creador del cielo y de la tierra. Están surgiendo determinados predicadores que, según ellos, salieron del closet. Predican en un templo y presentan a su pareja homosexual, pero antes abandonarán a su esposa y hijos y se están tomando esto como algo normal, y la gente se apega a esos pastores porque fueron quienes le predicaron el evangelio antes de esa transformación. Entonces se quedan con alguien que comienza a predicar un evangelio distinto al que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia lo afirma claramente, y el Espíritu lo dijo claramente, que en los posteros tiempos la gente escucharía espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Parecía que hoy en día hay que predicar un evangelio a gusto del consumador, un evangelio a la carta y tratar de agradarle a la gente, pero Jesús nunca intentó agradar a nadie, sino que siempre
quiso agradarle a Dios, al Padre, y le costó la cruz agradarle al Padre. Le costó la muerte hacer la voluntad del Padre. Hasta fue tratado de endemoniado por hacer la voluntad del Padre. Nosotros lo que decimos que amamos a Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrir lo que sea por hacer la voluntad del Padre. Por ahora existe lo que conocemos como libre albedrío, o como está establecido en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Existe la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Y es una libertad que Dios nos ha dado como le dio a Adán y a Eva. La posibilidad de elegir entre obedecerle o no obedecerle. Dios ha establecido un plazo sobre la humanidad para que quede claro quiénes son los que le aman a Él y están dispuestos a obedecerle y quiénes son aquellos que quieren hacer solamente su voluntad. Porque Él está escogiendo de entre los hombres y las mujeres quien le ama por sobre todas las cosas. ¿Amas a Dios más que a todas las cosas? Viene un tiempo en que quienes no quieren saber nada con Dios y que terminan siendo sus enemigos, esas personas serían juzgadas por Él. Viene un tiempo en que Dios establecería su reino y nos ha enseñado a orar. Venga a nosotros tu reino. Sabe que cuando viene el reino de Dios, ya no existe más libre albedrío. Cuando el reino de Dios se establece en la tierra, los que los amamos, vamos a ser uno con Él. No vamos a tener un pensamiento independiente de Dios. Vamos a pensar como Él. Piensa y haremos lo que a Él le gusta, porque no habrá división entre nosotros y Él, porque vamos a ser uno con Dios. Ya no habrá más quien haga su propia voluntad, ya que en el reino de Dios existe una sola voluntad. No sería lo que a ti te guste, sino lo que a Dios le guste. Lo que sucede es que quien ama a Dios, le guste lo que a Él le gusta. Aquí en el mundo, mientras tanto, andamos viendo si nos gusta o no lo que Dios quiere. El trabalenguas dice, si tu gusto no gusta mi gusto no gusta tu gusto. Andamos por la vida expresando nuestros deseos y anhelos y lo que nos gusta, y entonces hay pastores que se han dedicado a hacer iglesias a la carta, a gusto del consumidor. Se dedican a captar gente que le gusta el rock, por ejemplo, y hay a quienes le gusta el rock y no le gusta otra cosa. A un sonista de la iglesia le gusta mucho el rock, pero el rock pesado ningún otro estilo de música le cae bien. Cuando escuchaba el rock, pensaba que le gustaba, se agarraba la cabeza y decía, qué unción, qué presencia. No era la presencia ni era la unción, era la música que a él le gustaba. ¿Cuál es la música que a Dios le agrada? No se trata de la música que a ti te agrada, sino lo que le gusta a Él. Y a Dios le agrada a los que le adoran en espíritu y en verdad. Para adorarle a Dios, se trata de que música te gusta a ti, sino si a Él. Espíritu Santo te guía en la adoración a Dios. Hay pastores que viven en una zona de cowboys y han dispuestos que la gente asista a la iglesia de botas tejanas, de camisa y cuadros y sombrero. Inclusive dicen, por fin en la zona hay una
iglesia como a ustedes les gusta. Entonces no estamos promoviendo el reino de los cielos, sino lo que le complace a la gente. Ha ocurrido que han establecido iglesias grandes que han afectado al mundo con las adoraciones que cantan. La música tiene una gran trascendencia. Los que conocen la Biblia sabrán que él, ahora es Satanás o Lucifer, era responsable de la adoración a Dios, pero dejó de mirar a Dios y comenzó a mirarse a sí mismo. Y entonces consideró que él tenía mucho talento y merecía tener un lugar especial en el cielo. Y dijo: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. El libro de Isaías, capítulo 14, los versículos 13 y 14. Apostado el lucero. Estamos viviendo un tiempo complicado, porque uno de los adoradores de una gran iglesia de pronto dijo: no me siento más cristiano, no me gusta mucho la cultura cristiana. Los cristianos son gente linda, tengo grandes amigos y los quiero mucho, pero voy a dejar de adorar a Dios. Recuerda que ya Satanás lo había hecho antes, y las adoraciones más lindas que hemos cantado han sido entonadas por esa persona que decidió no cantarle más a Dios. Ahora, hace unos años, J.A. declaró: voy a dejar la música cristiana y me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, que es la apostasía. Se podría decir que quienes apostarán son personas que nunca creyeron, pero la apostasía no se refiere a gente que nunca creyó, sino a quienes anduvieron en el camino de Dios, que predicaron el Evangelio, pero decidieron, como el ejemplo que dijo Jesús cuando dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El libro de Mateo, capítulo 7, los versículos 22 y el 23, se refiere a personas que han andado con el Señor y han confesado la gloria de Dios, a quienes el Evangelio los transformó, pero finalmente deciden apostar o negar la fe que un día les sostuvo, pero ahora se sostienen solos, son autosuficientes. Leemos nuevamente en el primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostar de la fe es abandonar la fe, dejar la fe o negarla. Acerca del cantante J, hubo muchos comentarios de gente que dice que hay que orar para que vuelva a Dios, porque Dios es misericordioso y lo va a recibir. Amén. Que Dios lo traiga de vuelta. Pero yo te quiero hablar de la conmoción que se produce en el corazón de muchos cristianos que en realidad siguen más a J que a Cristo, y les gustaba más su música que Cristo. Resulta que él tenía 500,000 seguidores y lo siguen teniendo. Y yo me pregunto, esa gente que todavía lo sigue, ¿por qué lo sigue? Esa gente está engañada, no siguen a Cristo ni buscan cómo agradarle a Dios.
sino que están agradados con lo que canta o dice J. No pretendo que estés cantando con lo que predicó. Yo te quiero mostrar a Cristo, que tú puedas admitir a Cristo y no a mí. No estoy para hacerme ver, sino para hacer brillar el nombre del Señor y manifestar su poder. Quiero manifestar el poder sanador de Cristo, su misericordia y el gran amor que tiene por la humanidad, que lo llevó a la cruz. No te hagas fan de nadie, sé fan eterno de Jesucristo. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarían de la fe, escuchando espíritus engañadores, los espíritus que te llevan a apartarte de la palabra de Dios. Son espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas de demonios. ¿Cuándo va a suceder esto? Ahora. Se eriza la piel cuando veo a los artistas cristianos, porque ya no se les dice adoradores, y hay artistas porque hartan estos sufrimientos que vienen sobre el mundo. Son necesarios porque Dios pretende que caiga de una vez lo que se tenga que caer, y lo que tenga que brillar, brille de una vez por todas. Dice la Biblia en el libro de Daniel que en los posteros días los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los hijos de Dios van a resplandecer, pero hoy quienes van a estar en una oscuridad muy grande adorarán a Dios. No es un espectáculo público. Nosotros hemos decidido obedecerle a Dios antes que a los hombres. Nosotros adoramos a Dios vivo. Tenemos derechos fundamentales. Tienes que ser valiente y estar dispuesto a dar la vida por Cristo. ¿O acaso no Dios, Cristo, la vida por ti? ¿Creen autoridades que los cristianos vamos a dejar de adorarle a Dios porque pongan normales? No, vamos a apostar. Adoraremos a Dios, aunque sea en la catacumbre, como hicieron los cristianos en la época del Imperio Romano. Vamos a honrar a Dios y le vamos a dar toda la gloria que se merece. Como sé que Cristo viene pronto. La Biblia dice en el segundo de los Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 hasta 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os cortubes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Falta poco para que venga Cristo. La apostasía está entre nosotros. Pastores gays, iglesias gays, Biblias gays, iglesias llenas de alabanzas y adoraciones según el gusto del consumidor. Grandes adoradores que no tenían fundamento en la palabra de Dios. Su base no era la palabra de Dios, pero eso no estaban firmes. Más bien su base era su música y su gloria, lo que a ellos les gustaba y lo que les gusta mostrar al público. No mostraban a Cristo, estaban engañados. Llamo hoy a reflexión a la iglesia cristiana. Dice la Biblia que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea que dos cosas van a suceder antes de que Cristo vuelva. Primero,
Viene la apostasía y ya está entre nosotros. ¿Te parece que es ser de buen cristiano decir que ya no te gusta más tu pastor y te vas a buscar otro? ¿O que ya no te sientes bien en la iglesia que asististe y te vas en buscar de otra? Me voy a otra iglesia donde me tengan más en cuenta. Siempre hay personas que van de una iglesia a otra buscando la más perfecta, pero se van descantados de la iglesia y de los pastores. Luego andan diciendo que ningún pastor sirve y que ninguna iglesia es buena y se termina alejando de Dios. Eso es apostasía. Eso es amar lo que a mí me gusta y no lo que a Dios le gusta. Esto va a ocurrir antes de la venida de Cristo. Lo segundo que sucedería es que se van a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Ya estamos viendo la apostasía y está a las puertas la manifestación del hombre de pecado. Estamos muy cerca del nuevo orden mundial del anticristo. Con lo que te expongo, apelo a que te preguntes, ¿es Dios realmente mi tesoro? ¿Es el Evangelio para mí la perla de gran precio? ¿Cambiarías a Dios por el estilo musical que te guste o por la iglesia que más te gusta? No equivoquemos al creer que son mejores las iglesias que mejores espectáculos proponen. Es tiempo de decidir si Dios es lo más importante de tu vida. Enséñame a amarte y a valorarte, Señor. Quien conoce a Dios adora. Y el quien hay que diga conocer a Dios y no la mire. Es el tiempo de que los que adoran a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que Dios busca. Ya no te tiene que importar el estilo de música que se canta, porque sabes que a Dios le gusta lo que lo adoren en espíritu y en verdad. El espíritu te revela quién es Dios y tú empiezas a ver con la visión del espíritu lo grande y maravilloso que es Dios. Te deslumbrarás al saber quién es Dios y le dirás, Señor, te amo. Yo no necesito una gran composición para adorarte, porque bastará una música sencilla para expresar toda tu admiración. Te adoro, Dios. No me voy a cansar nunca de decirte que te amo y que eres lo más importante y lo más precioso que tengo. Señor, eres maravilloso. Lléname de ti, Señor. Dice la Biblia en el segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que muchos van a terminar negando el Señor, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirían encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo estoy viendo gente que niegan al Señor. Cuando veo a los músicos que niegan al Señor que los rescató, se me estremece el corazón. Para ellos es más importante el arte que han desarrollado y lo aman más que a Dios. A mí me gusta el cantante J.A. y lo lamento por él, pero tengo que orar por esos 500,000 seguidores que tienen, quienes de pronto ya no saben dónde estaban parados, porque creían que estaban adorándole a Dios con las canciones del perdón y estaban siguiendo a Dios, pero no es así, sino que solo, según el cantante J, ¿cómo voy a seguir a una persona que ya no va a continuar cantando para Dios?
porque va a ir tras los deseos de su corazón. Sufrió por la apostasía y oró por los cristianos que por alguna causa se van a enfriar y van a dejar de adorarle a Dios. Mi interés es que conozcas a Dios y lo adores. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés. Una oración de bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuérdense a buscar a Dios, mis hermanos, que ya está viviendo en los últimos tiempos. Todo lo que está escrito en su santa palabra está sucediendo hoy en día delante de nuestros ojos. Y con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer, y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Hasta la próxima. Amén.